la federación es muy importante este tipo de webinars. Es muy importante para nosotros, sobre todo en estos tiempos turbulentos, capacitarnos, estar al día en las nuevas tecnologías, en los nuevos softwares. Como yo comentaba, estamos buscando la manera de reinventarnos, de ser cada día mejores, tener una competencia internacional. Y pensamos que la única manera de combatir a los malos proveedores y a todos los vendedores de espejitos y charlatanes que están en el mercado y que van a abundar por la misma crisis que se está generando por la pandemia que estamos viviendo, es la capacitación. Yo creo que el ingeniero de hoy es una persona íntegra, es una persona conocedora, es una persona que ya no solamente domina un tema, sino que es multidisciplinario y además tiene la capacidad de asociarse y hacer buenas alianzas. Por eso quiero agradecer estos momentos, estas oportunidades. Muchísimas gracias, bienvenidos. La FECIME es su casa. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, a nombre de toda la empresa de Vaisala, quiero agradecer en este caso al ingeniero Jorge Higinio Valladares, que es el presidente de la FECIME. Al ingeniero también Francisco Serna, presidente de CIME Nuevo León. Desde luego también al ingeniero Juan Ángel Montalvo, vicepresidente noreste de FECIME y primer vicepresidente de la CIME Nuevo León. También agradecer el apoyo de Alectro para llevar a cabo esta presentación. Y también agradecer a mi compañera Carla Tapia que nos facilitó todo el contenido de marketing, ¿no? Entonces vamos a empezar. El tema de hoy es una serie de 3 webinars que están dirigidos a las mediciones en básicamente transformadores, equipo de subestaciones. Vamos a empezar con los 2 primeros temas que están enfocados a transformadores eléctricos. Y el segundo tema que está dirigido a interruptores de potencia, ¿no? Entonces, particularmente el día de hoy vamos a estudiar la humedad en el aceite, ¿sí? Una medida que considero bastante común en la industria. Sin embargo, sí queremos sobre todo enfatizar e ir un poco al detalle en cuanto a esta medición, ¿no? Entonces, el contenido de la sesión del día de hoy, vamos a hablar primero de transformadores, por dónde ingresa la humedad a un transformador, cuáles son las fuentes de humedad de ingreso hacia el transformador. Vamos a hablar un poco también de la humedad en el aislamiento sólido, es decir, en la celulosa, en el papel del transformador, ¿sí? Recordando que el día de hoy vamos a estar enfocándonos más que nada a transformadores aislados en aceite, también los hay secos. Esos no son alcance de la plática del día de hoy. Básicamente es aplicable a transformadores cuyo aislamiento es el aceite, ¿sí? Posteriormente vamos a hablar de la solubilidad del agua en los aceites. Vamos a hablar también de los valores que tenemos disponibles para medir, que es el porcentaje de saturación relativa, la medición en partes por millón y la medición de temperatura, cómo también afecta, ¿no? Posteriormente hablaremos de la dinámica, o es un proceso bastante interesante que desde mi punto de vista, la dinámica que ocurre en un transformador con carga variable y los cuidados que debemos de tener. Vamos a hablar también de los beneficios asociados al monitoreo en línea, que hoy en día es fácil y es económico de aplicar, y cómo podemos calificar una flota de transformadores para una empresa que a lo mejor tipo industria o tipo una gran empresa eléctrica que tiene varios transformadores, cómo podemos nosotros calificarlos y evaluar el desempeño de una flota completa, ¿no? Entonces, como lo decía, hoy los temas del día de hoy están enfocados a transformadores aislados en aceite y aplica desde un transformador, por ejemplo, a nivel de subestación unitaria. Desde luego es la misma tecnología que también se podría aplicar a un transformador, por ejemplo, tipo poste, tipo pedestal. También tenemos, desde luego, transformadores de baja o de mediana potencia, que a lo mejor ya se conectan
a la alta tensión, a los 115, a los 230 kilovolts y voltajes superiores, ¿sí? Y también aplica para un transformador tipo central generadora, es decir, tiene una aplicación para diferentes tipos de transformadores, siempre y cuando estos estén inmersos en aceite, ¿no? Y han habido casos en donde hemos aplicado esta tecnología, inclusive a transformadores de medida. En este tipo de equipos primarios, por ejemplo, transformadores de medida o, por ejemplo, también boquillas que están aisladas en aceite, el reto es encontrar un punto donde nosotros podemos insertar un sensor y de esta manera realizar las mediciones, ¿no? Entonces, en términos generales, el campo de aplicaciones es bastante amplio, ¿sí? Para todos ustedes que a lo mejor trabajan en la parte industria, tiene diversas aplicaciones, lo que estamos viendo el día de hoy, y también para aquellos que trabajen, por ejemplo, para CFE o para otras empresas eléctricas, también estos últimos han visto el valor de estas mediciones, ¿sí? Entonces, quisiera empezar rápidamente el día de hoy con una pregunta, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden escanear el código en pantalla con sus teléfonos celulares, los va a llevar a básicamente a un lugar donde podemos contestar esta pregunta. Si ustedes a lo mejor son dueños de algún transformador, ¿con qué frecuencia se toman las muestras de aceite para ser analizadas en laboratorio? Si ustedes no son dueños de un transformador y son empresas contratistas, pueden contestar con respecto a básicamente las prácticas que ustedes han visto en la industria, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes categorías, 6 meses y tiempos menores, entre 6 meses a 1 año, entre 1 año y 2 años y así sucesivamente. Entonces, por favor, si pueden escanear el código en pantalla. Si alguien tiene algún problema, con mucho gusto en la ventana de chat lo podemos ir atendiendo. Entonces, vamos a esperar sus respuestas y posteriormente presentamos los resultados. Si alguien tiene alguna duda en cuanto a la dinámica, con mucho gusto en la ventana de chat lo podemos ir resolviendo. Ya empezamos a tener aquí algunas respuestas bastante variadas, pero creo que nos hacen falta algunas personas para contestar. Entonces, repito, es muy rápido. ¿Con qué frecuencia tomo una muestra de aceite y la mando al laboratorio para que sea examinada? Normalmente vamos a encontrar valores como los gases disueltos en el aceite del transformador, y también podemos encontrar el parámetro que vamos a estudiar el día de hoy, que es la humedad en el aceite, ¿sí? Entonces, bastante variadas sus preguntas. Si alguien tiene dudas con respecto a esta dinámica, que es muy rápida, por favor en la ventana de chat, ahí estamos a sus órdenes. Y también, por cierto, si ustedes en cualquier momento quieren abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Lo pueden hacer en cualquier momento, o si prefieren hacerlo en la ventana de chat que tenemos disponible en esta herramienta de Zoom, también estamos al pendiente de sus preguntas por ese medio, ¿sí? Si se me pasa alguna, le voy a pedir a Carla que me indique, hacemos un alto y seguimos con la pregunta, ¿no? Entonces, básicamente les presento aquí los resultados que obtuvimos el día de hoy, ¿sí? Vamos a esperar un poquito a que cargue. Y está muy dividido. Digamos que en partes iguales se contestó que la frecuencia de toma de muestras es menor a los 6 meses, ¿sí? Es normalmente entre 6 meses y 1 año, y entre 1 a 2 años, ¿no? En términos generales, vemos en este grupo que existe una conciencia
de la medición de la toma de muestras para obtener básicamente los valores de gases y de humedad en el aceite, ¿no? Entonces, partimos de esa base, ¿sí? Y continuamos entonces con el contenido de la presentación, ¿no? Es más o menos normal las respuestas que estamos obteniendo el día de hoy. Estamos hablando de básicamente una vez al año, ese es el promedio, y en este caso pues fue bastante variado, ¿no? En términos generales, lo que nos interesa para fines prácticos es que existe la conciencia de la toma de muestras, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar con el contenido. También Juan Ángel nos contesta 2 veces por año, es decir, cada 6 meses, en intervalo de cada 6 meses se recomienda. Existen diferentes normativas. Por ejemplo, la normativa de IEEE, en cuanto a gases disueltos en el aceite, nos recomienda variar la frecuencia en base a la severidad o a la gasificación que presenta el transformador, ¿no? En términos generales, un intervalo razonable es una vez al año, pero también depende de las condiciones que tenga el transformador eléctrico, ¿no? Entonces, continuamos con el contenido y vamos a hablar primero de cuáles son los efectos Daniel, negativos. ¿Perdón? Perdón, no se ve tu pantalla. ¿No se ve la pantalla? Muchas No. gracias. Vamos a compartir nuevamente. ¿Ahora sí se ve? Ya está. Perfecto, ¿sí? Entonces, continuamos con la presentación. Primero que nada, vamos a hablar de cuáles son los efectos negativos. O dicho en otras palabras, por qué es importante medir la humedad en un transformador eléctrico, ¿sí? La primera razón que ponemos es que el ingreso de la humedad disminuye la rigidez dieléctrica del aceite, ¿sí? Nosotros cuando compramos un transformador, ¿sí?, lo tenemos básicamente el núcleo inmerso en aceite, ¿sí? Este aceite va a tener 3 principales funciones, ¿sí? La primera de ellas es actuar como un agente aislante, es decir, como un agente dieléctrico, ¿sí?, que nos va a permitir separar las fases y separar básicamente todos los componentes del equipo. Entonces, esa es la primera propiedad y repito, es actuar como un aislante. El segundo punto es actuar como un medio refrigerante, ¿sí? Es decir, bajar la temperatura del transformador. Y el tercer punto, que sobre todo vamos a estar estudiando en la siguiente sesión, es brindarnos información de cuál es el estado del transformador. Es decir, en base a los niveles de gases, por ejemplo, hidrocarburos o también de la misma humedad, nosotros podemos conocer sin necesidad de abrir el transformador, cuál es el estado que éste guarda, ¿sí? Entonces, aquí como primer efecto negativo del ingreso de la humedad en el transformador, lo que estamos mencionando es que se disminuye la capacidad número 1, es decir, la capacidad de que tengamos el aceite como un agente dieléctrico, que me permita separar los componentes y cubrir las distancias dieléctricas en un transformador eléctrico. Segundo punto. La mayoría de la humedad, lo vamos a ver adelante de manera más detallada, está alojada en la celulosa del transformador. Hasta el 99% de la humedad va a finalizar en la celulosa. Y si nosotros estamos empujando cada vez, por decirlo de alguna manera, humedad al papel del transformador, lo que estamos ocasionando es envejecerlo de manera, digamos, prematura, ¿sí? Hemos hecho algunos estudios en las que, digamos que mantenemos 2 transformadores que salen de la misma fábrica. El primer transformador, básicamente la humedad está siendo muy cuidada, está siendo medida, y si en algún punto tenemos un ingreso, entonces corregimos ese ingreso de humedad. Y segundo, aplicamos métodos de filtrado. Entonces, por otro lado, tenemos un transformador en el que no se tienen esos cuidados, ¿sí? Entonces, estos estudios indican que ese transformador que básicamente tiene, en este caso, el doble de la humedad que tiene un transformador al cual ha sido cuidado,
¿sí? Se reduce su esperanza de vida a la mitad. Es decir, un transformador, el transformador A, el cual sí estamos cuidando, va a tener un tiempo de vida a lo mejor de 30 años, que ese es el tiempo normalmente promedio para un transformador eléctrico. Y por otro lado, el transformador al cual no se le está haciendo ese cuidado como debe de ser, va a tener un tiempo de vida recortado, por ejemplo, 15 o 10 años. ¿Sí? Entonces, es una de las razones por las cuales debemos de cuidar la humedad en estos equipos. Tercer punto, la formación de burbujas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos burbujas, ¿qué es lo que actúa sobre todo en un transformador eléctrico de potencia? Pues va a actuar el relé de Buchholz. Resulta ser que básicamente lo que estamos haciendo en los relés de Buchholz es en base a la totalidad de los gases disueltos, nosotros tener una medida para proteger el transformador. ¿Qué es lo que pasa? La humedad también contribuye a la totalidad de los gases disueltos. ¿Sí? Y vamos a hablar nuevamente de estos dos transformadores. El transformador A, al cual si cuidamos y tiene bajos niveles de humedad, su temperatura de formación de burbujas va a estar cercana a los 110 grados centígrados. Transformador B, el cual no tuvimos un cuidado adecuado de la humedad, la temperatura de formación de burbujas va a bajar, por ejemplo, a 90 grados centígrados. Es decir, la probabilidad o el análisis de riesgo, ¿qué es lo que nos indicaría? Es más factible que en el transformador en el cual yo no tengo un cuidado óptimo de la humedad, se vaya a presentar una burbuja y yo tenga que básicamente parar el equipo de una manera no programada. Y el cuarto y último punto es el escenario más peligroso y se refiere a la condensación. ¿Sí? El aceite, como seguramente ustedes han tenido la experiencia, tiene la capacidad de diluir el agua, pero llega a un punto de saturación. Y si nosotros sobrepasamos este punto de saturación, entonces lo que vamos a tener básicamente son dos fases, fase agua y fase aceite. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos básicamente agua líquida dentro del transformador, lo que va a ocurrir es una falla catastrófica, porque básicamente es un indicativo de que ya no tenemos aislamiento. Entonces, vamos bien hasta el momento. ¿Alguna duda que tengan? No se ve tu pantalla de nuevo. ¿No se ve en pantalla? A ver. Ya se debe de ver. Muchas gracias. Nada. ¿Sí? Perfecto. Fuentes de ingreso de humedad en un transformador eléctrico. Número 1, la humedad residual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la humedad residual? Que nosotros cuando adquirimos un transformador del fabricante que ustedes quieran, Prolex, Siemens, Beck, el que sea, no tenemos aquí ninguna preferencia, tiene permitido, de hecho los procesos industriales, ¿sí? No son muy avanzados, son muy sofisticadas las fábricas de transformadores, pero no llegan a ser perfectas en cuanto al cuidado de la humedad. De hecho, la norma de CFE relativa a transformadores de potencia de más de 10 MVA, lo que nos señala es que tenemos permitido tener una humedad residual del 0.3%. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo permitido tener 0.3% de humedad, y eso lo hacemos por peso, ¿sí? 0.3, extraemos, digamos, toda la humedad de la celulosa, la pesamos, y el peso máximo que debe tener es 0.3% en comparación con el peso del transformador, sin incluir el aceite. ¿Sí? Es decir, siempre vamos a tener un pequeño, repito, porque los fabricantes de transformadores tienen métodos muy estrictos para el cuidado de la humedad, pero vamos a tener un pequeño residuo que inclusive está permitido por las normas. ¿Sí? Entonces, este es un punto. Normalmente se recomienda que cuando se adquiere un transformador, pues básicamente que se tenga el reporte de la humedad residual, ¿sí? A la cual fue sometido durante el proceso de fabricación, y también mucho cuidado durante el transporte. ¿Sí? Normalmente los transformadores grandes de potencia tienen un sistema que va a generar básicamente una presión positiva dentro del tanque, evitando que exista un ingreso de humedad durante el proceso de
de transporte del equipo, e inclusive hemos visto y hemos apoyado a fabricantes de transformadores para ir realizando la medición durante el trayecto del transformador. Esto hoy en día es posible. Vigilar o cuidar el transformador desde que sale de la fábrica, durante el transporte y desde luego, lo vamos a ver un poco más adelante, durante los procesos de comisionamiento del transformador. Tercer punto, los sellos en mal estado. ¿Sí? Para este punto número 3, quiero que nos imaginemos el transformador como un equipo básicamente completamente sellado, ¿sí? Que no tiene interacción con la atmósfera. Entonces, básicamente vamos a tener siempre un ingreso de humedad, porque el medio ambiente donde está instalado el transformador, y más en una ciudad a lo mejor húmeda, básicamente tenemos un gran gradiente de presión entre el medio ambiente exterior, en ciudades húmedas sobre todo, contra un equipo muy seco que es el transformador y aparte sellado. Entonces, la humedad va a buscar, ¿sí? Básicamente cualquier punto donde nosotros tengamos una fuga, una fisura, un sello mal colocado o a lo mejor un sello que necesita básicamente cambiarse, vamos a tener un camino para el ingreso de la humedad. Entonces, este punto número 3 es importante, es también atribuirle un poco a las prácticas de mantenimiento, pero no necesariamente, también tiene que ver con básicamente la hermeticidad del tanque, y para ello vamos a también presentar durante la siguiente sesión mediciones que nosotros tenemos disponibles para exactamente medir qué tan hermético es el tanque y qué tanta interacción estoy teniendo con el medio ambiente. Parece que tenemos aquí algunas preguntas. Nos dice Francisco, ¿qué gases se producen en el aceite por exceso de humedad en la bobina del transformador? Básicamente, la humedad como tal, podemos decir que no genera gases adicionales. Por ejemplo, los gases típicos que nosotros medimos, etileno, etano, metano, acetileno, etcétera. Básicamente, la humedad no podemos decir que sea un catalizador para que se generen esos gases. No es el caso, por ejemplo, del hidrógeno. ¿Sí? Si tenemos niveles de hidrógeno en el transformador, entonces sí, el hidrógeno es un catalizador para que se presenten estos gases de falla. No necesariamente la humedad, aunque la humedad es, digamos, es mala por sí misma y genera efectos negativos por sí misma, no necesariamente a través de los gases. ¿Sí? Nos preguntan, ¿cómo se evalúan los sellos? ¿Es a simple vista? Sí es a simple vista, hasta donde yo tengo entendido. Y existen, por ejemplo, los fabricantes recomiendan a lo mejor después de 5 años hacer un mantenimiento a la unidad, no solamente una inspección visual. 5 a 10 años es la recomendación normalmente, depende del fabricante. Y entre esos aspectos, básicamente está el cambio de algunos empaques, de algunos O-rings, para evitar precisamente el tema de la filtración de la humedad. ¿Sí? Entonces, no sé si quieran, a lo mejor alguien tenga un comentario con respecto a estas preguntas muy importantes de Francisco, y otra persona nos puso sus iniciales. Bueno, ok, si no tienen comentarios, continuamos. Entonces, los sellos en mal estado, un punto para que se infiltre la humedad, justo como el impermeabilizante lo hace sobre nuestras casas. El punto número 4, durante la instalación o reparación. ¿Sí? Hay que recordar que, sobre todo en estos transformadores grandes, el aceite se llena en sitio y deben de haber cuidados para evitar una mala hermeticidad en el transformador. El punto número 2 me lo brinqué, es un punto muy importante. Sobre todo en estos transformadores, a lo mejor voy a decirlo de alta tensión, tenemos aquí el tanque conservador. Entonces, en el tanque conservador yo tengo una bolsa de neopreno y posteriormente tengo básicamente un tubo que me va a servir para que el transformador respire. ¿Sí? Es decir, se eleva la temperatura del tanque, el aceite se expande hasta este punto número 2,
¿sí? Y en este punto número 2 hay un mecanismo para respirar, ¿sí? Normalmente, todos los diseños hay un tanque con sílica gel, ¿sí? La sílica gel tiene la finalidad de esta respiración que estamos teniendo, que básicamente filtre el agua del ambiente y no ingrese humedad al transformador. Entonces, la sílica gel inclusive cambia de color para darnos un indicativo de que ya no está en condiciones para hacer su trabajo, que es secar. Si ya no está en condiciones, entonces vamos a tener un punto donde estamos intercambiando básicamente la humedad con el ambiente. Y nuevamente es un punto de mantenimiento. Los respiradores, hay algunos que, por ejemplo, están en color rosa, el material disecante, y si no me equivoco, cuando ya hicieron su trabajo, ya están saturados de humedad, cambian su color a azul, para básicamente el personal que está inspeccionándolos tenga la facultad de cambiar este material secante. Ya tocamos el punto 4, que es durante la instalación y reparación, y a medida que el papel va envejeciendo, va liberando poco a poco la celulosa. ¿Sí? Perdón, la humedad hacia el aceite y en términos generales en este sistema que llamamos transformador. ¿Sí? Francisco nos hace la precisión de que cambia de color azul a rosa. Cuando ya está saturado, cambia a rosa. Muchas gracias por la precisión, Francisco. Muy bien, entonces, como les decía, el 99% de la humedad va a estar directamente en el aislamiento sólido. ¿Sí? Me van a preguntar, entonces, ¿qué caso tiene medir la humedad en el aceite? ¿Sí? Si la gran mayoría va a estar en el aislamiento sólido, en el papel. Sucede que existe un intercambio constante entre el papel y el aceite. Siempre están intercambiando la humedad. Vamos a ver la gráfica de arriba. Vamos a suponer que yo estoy en un transformador tipo generación. ¿Sí? Y tengo cargas muy variables. De repente el SENACE me pide generar mucha electricidad y de repente salgo del esquema de producción. Entonces, en estos escenarios donde se me pide una gran carga, entonces lo que yo hago es calentar el sistema completo como tal, ¿sí? Por la misma carga que se me está pidiendo. Cuando yo elevo la temperatura, la humedad sale del núcleo. ¿Sí? A este fenómeno lo vamos a conocer como desorción. ¿Sí? Entonces, rápidamente recapitulo, se incrementa la temperatura del sistema, la humedad migra del papel al aceite. ¿Sí? Esto lo vamos a conocer como desorción. Fenómeno contrario. Ya me desconectaron, ya no estoy generando electricidad, la carga baja. Es el escenario que tenemos en la parte baja. Cuando la carga baja, la temperatura del sistema completo como tal también baja. Y ocurre el fenómeno contrario. Ocurre el fenómeno de absorción. Es decir, la humedad regresando al núcleo del aceite al papel. ¿Sí? Entonces, este intercambio siempre está sucediendo, sobre todo en transformadores que no tienen una carga estática. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo yo me puedo tardar en un transformador eléctrico a carga constante para que exista un equilibrio entre este fenómeno de desorción y absorción? Básicamente nosotros lo hemos estudiado y toma semanas, toma 1 o 2 semanas en un transformador eléctrico que está a una carga constante. ¿Sí? No pasa nada al no alcanzar el equilibrio, simplemente nos hace más retadora la medición, pero no tiene algún efecto negativo directo sobre digamos, el desempeño del transformador. Es un fenómeno común que hoy vamos a estudiar un poco más a detalle. Entonces, siempre un transformador con carga, sobre todo con carga dinámica, va a tener estos dos fenómenos. ¿Sí? El fenómeno de la parte de abajo, es decir, la absorción, la humedad regresando al núcleo, ¿sí? Siendo el originador el aceite. Este fenómeno va a ser mucho más lento y eso nos va a crear
algunos retos adicionales en la medición, ¿sí? Ahora yo les pregunto y me gustaría mucho la participación de todos ustedes porque es un punto de normalmente opiniones diferentes. Si yo tomo muestras de aceite en el transformador, ¿cuál es el momento ideal para hacerlo? ¿Cuando estoy en un escenario de carga alta o cuando estoy en un escenario de carga baja? ¿Qué nos dice? Igual si alguien quiere abrir el micrófono, con mucho gusto. Nos dice Francisco, ¿es un proceso dinámico? Sí, correcto, es un proceso dinámico, sobre todo en transformadores, a lo mejor en la industria, donde se trabajan, no sé, 2 turnos y se descansa un turno. Durante ese turno pues, tenemos básicamente una caída en la carga drástica, prácticamente está el núcleo nada más magnetizado y la temperatura del sistema baja muchísimo. Entonces, sí, es efectivamente un proceso sumamente dinámico. Hemos visto que diferentes empresas cuando están tomando una muestra de aceite, sobre todo en estos transformadores grandes, tienen la práctica a lo mejor de tomar la muestra de aceite, ponerle a qué hora fue tomada y también tomar la temperatura, sobre todo la temperatura de aceite superior del transformador y se manda al laboratorio, ¿sí? Probablemente el laboratorio tome en cuenta esa información, probablemente no. Sin embargo, es un factor muy importante, la carga a la cual está sometida el transformador. Entonces, más que nosotros aconsejar tomar una fotografía, que es básicamente una analogía con tomar una muestra de aceite, lo que nosotros recomendamos es tomar un video, es decir, hacer una medición en línea, ¿sí? Como también Francisco lo explicó, es un proceso dinámico. Y la mejor manera de entender un proceso dinámico no es con una fotografía, es con un video, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Es totalmente posible hacer mediciones en línea. Es fácil y es económico hacerlo también. Con ello no queremos decir que las muestras de aceite no son válidas. Desde luego que son válidas. Simplemente es un mecanismo de medición complementario. Las dos informaciones se deben de complementar. Correcto. Entonces, vamos a hablar ahora, hablamos ya un poco del papel y lo que acontece, su siempre dinámico intercambio con el aceite, pero ahora nos vamos a enfocar un poco más en el aceite, ¿sí? Resulta ser que nosotros aquí estudiamos básicamente 8 diferentes tipos de aceite de transformador. Todos básicamente aceites minerales, los aceites vegetales y sintéticos son diferentes. Aquí estudiamos 8 diferentes tipos de aceite, ¿sí? Y en todos vimos el mismo tipo de comportamiento con respecto a la humedad, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos en el eje X es la temperatura en grados centígrados, la temperatura del aceite en este caso. Y lo que tenemos en el eje Y es la humedad medida en partes por millón. Más adelante les digo las diferentes mediciones que nosotros tenemos disponibles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy operando, digamos, un transformador en 60 grados centígrados y tengo 100 partes por millón? 100 partes por millón está por debajo de la curva de saturación. ¿Y esto qué quiere decir? Que el aceite tiene la capacidad de diluir la humedad, la diluye, la absorbe, ¿sí? Y no tengo esta separación de fases, como decían las abuelitas, el agua y el aceite no se juntan, ¿sí? Si yo por otro lado ya estoy con una medición de 300 partes por millón, una medición sumamente alta, lo que yo tengo es básicamente una separación de fases. Voy a tener fase aceite y en la parte superior voy a tener fase agua y fase agua líquida, que imagínense lo que ocurre en un transformador eléctrico cuando tendríamos este fenómeno. Es básicamente sinónimo de una falla franca en un transformador eléctrico. Entonces, todos los puntos por debajo de la curva no quiere decir que sean buenos, que yo estoy operando correctamente, pero sí tengo la capacidad de diluir la humedad.
¿Qué caso tendría, o es también una práctica común en la industria, y es algo que vamos a retar un poco el día de hoy? ¿Qué caso tendría, como lo estoy poniendo en esta flecha, ¿sí?, tener un límite en partes por millón con respecto básicamente a la humedad? Queremos, desde luego es bueno tener esa información, ese límite para hacer diferentes comparaciones. Sin embargo, ¿qué caso tendría si, como podemos ver, el comportamiento básicamente del aceite con respecto a la humedad es una curva y es directamente variable de la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos operando a 60 grados centígrados con 100 partes por millón? Estoy, digamos, del lado seguro, por así decirlo. Hay mucha otra información que tomar en cuenta, pero yo estoy del lado seguro, y de repente baja la temperatura a, por ejemplo, 20 grados centígrados, que es algo posible a lo mejor, sobre todo en zonas altas en México, es posible que estos cambios tan drásticos se puedan dar. Entonces, yo con la misma cantidad de humedad, 100 partes por millón, y por el efecto de la temperatura, ya estoy del lado donde no me conviene estar, del lado donde se presenta esta segregación de fases, ¿sí? Entonces, vamos a exponer hoy una medida que, aparte de la medición en partes por millón, que es, digamos, una medida absoluta, y nada en contra de ella, una medición absoluta de cuáles son las condiciones que tiene el transformador con respecto a la humedad, ¿sí?, la medición en partes por millón. Hoy vamos a darles a conocer a lo mejor una medida nueva para algunos, que es la medición de saturación relativa, que, por así decirlo, tiene una compensación por temperatura, ¿sí? Vamos a contarles aquí una historia. Vamos a suponer que hay un ingeniero que opera en un complejo minero, ¿sí? Es una historia digamos, un caso de la vida real que alguna vez tuvimos la oportunidad de estudiar. Entonces, ellos operan, como lo pueden ver, no, es una fotografía de una subestación móvil, ¿no? Entonces, así lo exige el proceso minero, ¿no? En cuanto están ya en fase, digamos, explorativa, tienen que ir a sitios un poco remotos con estas subestaciones, tomar el suministro eléctrico y energizar a lo mejor palas o equipos eléctricos en términos generales. Entonces, el ingeniero aquí tuvo un problema con el transformador, ¿sí? Vamos a suponer que no es un problema catastrófico, no fue una explosión como tal. Afortunadamente el ingeniero, bueno, pudo recurrir a su almacén, donde tenía un transformador de características similares, ¿sí?, almacenado, pero en esta oportunidad él tomó el transformador a una temperatura baja, ¿sí?, a lo mejor por debajo de los 15 grados centígrados, ya se considera una temperatura baja. Entonces, este ingeniero, ¿sí?, lleva este transformador del almacén, lo instala básicamente en esta subestación móvil, y este explota, ¿sí? Está directamente relacionado con la temperatura. La temperatura nos indica que si estábamos a lo mejor la temperatura del aceite era baja, era 15 grados centígrados, básicamente lo que nos quiere decir es que tenemos muy poquita tolerancia, ¿sí?, con respecto a la humedad. Si trasladamos una humedad importante, absoluta, y aparte estamos operando del lado menos seguro, que son las temperaturas bajas, entonces se incrementa la probabilidad de tener un accidente catastrófico, ¿correcto? Entonces, recomendación: mucho cuidado con las temperaturas bajas, ¿sí?, pero sobre todo, mucho cuidado con la medición de humedad en equipos que han sido desenergizados por un periodo largo de tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No se ha desconectado la presentación? ¿Todo va bien? ¿Dudas o comentarios? Todo bien con la presentación. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué mediciones yo tengo disponibles en el mercado? La medición que seguramente ustedes ya conocen y están bastante familiarizados, la medición en partes por millón. Básicamente es un litro de agua disuelto entre 1 millón de litros de aceite, si es el caso.
La medición que también vamos a estar hablando, vamos a hablar de partes por millón con ejemplos que tenemos, pero vamos a hablar también de saturación relativa, que se define como básicamente la humedad absoluta que yo tengo comparada contra la humedad de saturación. Me voy a regresar a la curva que me gusta mucho. Entonces, nuevamente 60 grados, no vamos a tomar 40 grados centígrados, que también es una temperatura típica de operación. 100 partes por millón es, digamos, mi límite. Si yo tengo 101 partes por millón, va a ocurrir esta separación de fases, ¿sí? Entonces, si yo tuviera 50 partes por millón, también equivale al 50%, ¿sí? Es decir, el 50% de la capacidad de diluir la humedad por parte del aceite ya está ocupada. Sin embargo, tengo otro 50% restante. Eso es a lo que nosotros conocemos, o de esta manera puedo explicar la medición de saturación relativa. ¿Y por qué incorpora, como lo decía, la variable de la temperatura? ¿Sí? Porque estamos desplazándonos, según sea el caso, a la izquierda o a la derecha, si la temperatura del aceite sube. ¿Sí? Entonces, es importante tener las dos informaciones, tener la medición de partes por millón y establecer límites para la operación. Por ejemplo, un límite común para los valores en partes por millón es 30, 40 partes por millón. ¿Sí? Y también es importante la medición de saturación relativa, porque digamos que es compensada por temperaturas, si así lo pudiera yo explicar. Correcto, entonces continuamos con la presentación. Tenemos algunos casos dinámicos. Aquí nuevamente estudiamos 8 diferentes tipos de aceite mineral de transformador con diferentes edades, diferentes aditivos, diferentes años en operación y llegamos a esta gráfica. Entonces, eje de las Y's. Básicamente aquí tengo el voltaje de ruptura, ¿sí? Relacionado directamente con el aislamiento, con la rigidez y eléctrica del aceite. ¿Sí? Y no lo medimos en su capacidad nominal, lo medimos como porcentaje. ¿Sí? Es decir, no lo medimos directamente sobre milímetros sobre kilovolts, si no estoy mal, lo medimos sobre su capacidad en porcentaje. Es decir, si estoy aquí operando al 100%, es el punto óptimo, es donde mi aceite no tiene ninguna traza de humedad, si esto fuera posible. Y por otro lado, tenemos en el eje X el valor de saturación relativa, es decir, ya compensado por temperatura. ¿Y qué es lo que vemos? Nuevamente, los 8 diferentes tipos de aceite, sin importar los aditivos que presentan, tienen un modelo de operación, tienen esta curva que nosotros estamos presentándoles. Entonces, ¿qué quiere decir la curva? ¿O cuáles son los puntos que yo les recomendaría cuidar? 20% e inferiores, ¿sí?, de saturación relativa. Mientras más cercano al cero, más seco y mejor para nuestro transformador. Mientras esté yo por debajo del 20%, estoy operando de una manera muy correcta, muy cercano a los valores nominales del 100%, entre el 95 y el 100%. Sin embargo, si yo sobrepaso el 20% de saturación relativa, voy a empezar a tener problemas rápidamente. ¿Sí? Y esto es por, básicamente, se degenera la capacidad del aceite de una manera muy, muy rápida. Hasta los valores de medición, por ejemplo, de 50% de saturación relativa, donde ya no tengo yo capacidad de diluir la humedad, ¿no? Entonces, si vamos a tomar en cuenta esta medición de saturación relativa, que es relevante, considera la temperatura, no únicamente la humedad en manera absoluta. Cuidar los valores de 20% y superiores en el caso de esta variable de medición. Muy bien, entonces avanzamos. Vamos a hablar ahora de cómo se comportan los transformadores en casos de la vida real, ¿no? Entonces, la humedad en un transformador bajo carga. Entonces, tenemos aquí la carga en amperes, ¿sí? Tenemos básicamente un transformador que tiene sus ciclos. Aquí podemos identificar un poco un patrón. Seguramente son transformadores que
no operan en el turno nocturno, o las fábricas no tienen turno nocturno. Es un transformador de 10 MVA, ¿sí? Entonces tenemos la carga en amperes en color negro. Y como no es sorpresa, la temperatura básicamente sigue el mismo patrón de la carga, ¿sí? A medida que le pedimos más energía al transformador, pues es lógico que se incrementa la temperatura también del aceite, del sistema como tal. Lo que a lo mejor aquí les presentamos es también la curva de humedad. Entonces, podemos ver que también sigue de cierta manera el patrón de temperatura y por consiguiente de carga. Sin embargo, hay un pequeño retraso. Este retraso lo podemos ver mejor en el siguiente slide. Entonces, en color rojo la temperatura, en este caso del aceite, y posteriormente la humedad en partes por millón. Y existe un retraso. ¿A qué se atribuye este retraso? Básicamente a ese regreso lento que tenemos, ¿sí? Ese regreso de humedad al núcleo, es decir, el proceso de absorción, que como les dijimos es más lento que el proceso de desorción. Por eso vemos este diferencial, ¿sí? No solo ello, este fenómeno también nos genera una histéresis en la medición, ¿no? Recordándoles la definición de histéresis que conseguimos de la Wikipedia, dice que es la tendencia de un material a conservar sus propiedades en ausencia del estímulo, ¿sí? Y particularmente para este caso, ¿qué es el estímulo? Básicamente es la temperatura. Yo ya no tengo esa temperatura elevada, sin embargo, la humedad en el aceite se mantiene aún alta. ¿Esto por qué? Porque nuevamente ese proceso de absorción, ¿sí? De regresar la humedad al papel, es un proceso muy lento, ¿sí? Entonces, esto nos puede llevar a una histéresis. No es que el sensor no esté midiendo correctamente, ¿sí? Sino que básicamente este regreso lento nos permite o nos dificulta que la medición sea lineal, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos básicamente nosotros le llamamos este concepto nube de la humedad. Y tengo una especie de vector. Entonces el vector está apuntando o tiene una flecha que está apuntando a la derecha, que nos indica que el transformador en este momento está tomando carga, ¿sí? Y por otro lado tenemos el regreso, ¿sí? O el momento en el que el transformador estuvo ya a una carga reducida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos graficar aquí? Para hacerlo un poco todavía más complicado, si nosotros tenemos a 35 grados centígrados, podemos tener dos diferentes mediciones de humedad, ¿sí? Esto atribuible nuevamente a la histéresis como un fenómeno físico, ¿sí? Y probablemente ustedes conozcan, no son tan ampliamente usadas, pero existen las curvas de Ohms que tienen la finalidad de correlacionar la humedad en el aceite con la humedad en el papel, ¿sí? Son estas gráficas que tenemos aquí. Entonces, vamos a tomar el ejemplo que estamos viendo en pantalla, ¿correcto? Las curvas de Ohmen, Francisco. Entonces, tenemos 35 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura del aceite en este punto, y tenemos dos mediciones de humedad. Una de ellas es 30 partes por millón y la otra es 50 partes por millón. Misma temperatura, al menos dos valores de humedad. Cuando nosotros seleccionamos en estas curvas, tenemos que, primer paso, seleccionar la temperatura del transformador. En este caso, 35 grados centígrados. Es la línea aquí que tenemos en color verde. Y después llevamos los dos valores de humedad, que como dijimos era por un lado 30 y 50 partes por millón. Entonces, 30 partes por millón equivale a un 4.2% de humedad en el papel. Y el otro punto, el punto alto, 50 partes por millón, equivale a un 6% de humedad en el papel. Entonces, básicamente en este proceso estamos teniendo una incertidumbre, gracias a la histéresis, de 1.8%. ¿Sí?
lo cual nos puede llevar a tomar un diagnóstico erróneo. Otro ejemplo, entonces tenemos 30 grados centígrados y tenemos en sí varios valores de humedad, dependiendo si es ciclo carga o ciclo de descarga, así lo podemos decir. Tenemos por la parte baja unas 8 partes por millón y por la parte alta 15 partes por millón. Entonces, lo llevamos nuevamente, aquí nos tocó como era 30 grados centígrados la temperatura, es la curva de color turquesa, y si llevamos 8, equivale a 2.3 partes por millón, perdón, 2.3% de humedad en el papel, y por el lado alto, 3.3. Entonces aquí tenemos un diferencial o una incertidumbre del 1%. ¿Sí? Un poco más allá, las curvas de Ohms que estamos viendo en pantalla, lo que nos dicen es que para poder aplicarlas, el transformador tiene que estar en equilibrio. Entonces, esto va a ser difícil de alcanzar, sobre todo para transformadores que tienen carga dinámica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? De acuerdo. Entonces, vamos a hablar de la dinámica de la humedad expresada como porcentaje de saturación relativa. Entonces, como ya vimos, la medición de saturación relativa incorpora la temperatura como uno de los elementos de la medición, y a mí me va a brindar la capacidad básicamente de actuar en base sobre todo a las temperaturas más frías, ¿no? Entonces, hay que tener aquí cuidado, sobre todo en algunas ciudades de México donde tenemos diferenciales importantes entre el día y la noche, ¿sí? Por decirles, bueno, seguramente, por ejemplo, Monterrey es el caso, un caso típico, ¿no? Puede ser, durante el día podemos tener temperaturas altas, ¿sí? Que específicamente para la humedad le brindan al aceite la capacidad de aceptar o de diluir más agua. Sin embargo, en la noche puede bajar drásticamente la temperatura. Entonces puedo tener este tipo de problemas. O si de repente tengo una temperatura alta, y mucho cuidado con esto, y de repente yo tengo lluvia, la lluvia va a bajar inmediatamente la temperatura en el sistema y me puede llevar a condiciones de saturación, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros con la saturación? Básicamente la saturación es se puede conocer como lluvia de aceite, es lluvia dentro del transformador, ¿sí? Podemos tener un bajo nivel de aislamiento, de rigidez eléctrica, y podemos ocasionar que se oxiden algunos de los componentes, ¿no? Aquí estamos graficando las tres variables, ¿no? Tenemos en color verde saturación relativa, en color rojo la temperatura del aceite, y en color azul tenemos la humedad en partes por millón. Entonces, como ya vimos, vamos a ver en particular este pico, porque nosotros partimos de básicamente por aquí del 20 de diciembre, ¿sí? Tenemos una caída en la temperatura, ¿sí? Por consiguiente, una caída en la humedad, ¿sí? Sin embargo, esta caída en la temperatura nos lleva a tener límites, de hecho, bastante altos, ¿sí? Bastante altos de saturación relativa, ¿sí? Aquí potencialmente hay un problema. A pesar de que la humedad medida en partes por millón ya había bajado. Entonces, si queremos tener un panorama más completo de lo que está aconteciendo en el transformador, incorporemos también esta medición. Sigamos teniendo cuidado en partes por millón, pero también consideramos la humedad en saturación relativa. Lo podemos ver aquí también, ¿no? Entonces tenemos temperatura baja, ¿sí? Por los 20 grados centígrados en el aceite, y humedades relativamente también bajas, y valores de saturación relativa muy altos, ¿sí? Entonces, cuidado con estos puntos. Opciones para hacer monitoreo en línea. Entonces, como decíamos con la analogía, el hecho de realizar mediciones en línea es hoy en día posible, es mejor para estos procesos dinámicos estudiarlos con un video,
que estudiarlos con una fotografía en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos o qué beneficios vamos a tener si estamos monitoreando saturación relativa? Si se acuerdan de las curvas de Omens, estamos viendo una versión que presentó Sigre más recientemente. Las curvas de Omens, si no me recuerdo mal, son de los años 50. Esta información es más reciente, la de Sigre. Y lo que pueden ver es que las curvas en sí están más juntas y menos dispersas, como era el caso de la gráfica anterior. Entonces, esto nos permite tener también un menor error en la medición cuando queremos conocer el contenido de humedad en el papel. Nosotros hemos realizado también mediciones en flotas de transformadores. Por ejemplo, aquí estamos viendo, son 6 transformadores diferentes, digamos, del mismo dueño, pero con diferentes estados de vida, ¿no? Entonces, si yo veo la información en partes por millón, básicamente yo tengo un transformador en color naranja que se le ejecutó un proceso de secado, está operando correctamente, ¿sí? Y también tengo un transformador, el denominado nuevo, que es el que está en color azul. Perdón, el color azul es un transformador al cual se le ejecutó un proceso de secado y el transformador en color naranja es un transformador nuevo. Entonces tienen un comportamiento óptimo con respecto a la humedad. Y después digamos que tenemos un grupo de 3 transformadores que están en un punto medio, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos, cuidado con más o menos unos 30 partes por millón, o 20 y 30 partes por millón. Entonces, estos estarían, de acuerdo a esta información, en partes por millón, tendríamos el transformador 2, el transformador 3 y el transformador digamos, en un semáforo amarillo. Y el otro transformador, el que ya básicamente está en un estado crítico, es el transformador 1. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos con la información en línea de diferentes sensores. Esto es partes por millón. Y si lo llevamos a saturación relativa, todavía es más claro, ¿no? Y saturación relativa lo que me dice es, no tienes un problema con un transformador, como es el caso que vimos en la gráfica anterior. Realmente tienes un problema con 2 transformadores y es igual de severo, con el transformador 1 y con el transformador 2. Si recuerdan, los valores de saturación relativa que nosotros recomendamos es 20% e inferiores. Entonces, podemos decir que el transformador el transformador 3 están operando a lo mejor en semáforo amarillo. Los otros 2 transformadores no tienen ningún problema. Sin embargo, este grupo del transformador 1 y transformador 2, muchos problemas, sobre todo en las temperaturas más bajas sería en este caso. Vamos a hablar ahora de los mecanismos que existen para retirar la humedad en el aceite, o en este caso el mecanismo. Vamos a hablar de los secadores en línea, que básicamente lo que hacen es tomar un volumen de aceite del transformador, aplicar procesos de secado, por ejemplo el termovacío, ¿no? Donde retiramos la humedad, la filtramos y la eliminamos del aceite y regresamos el aceite básicamente seco. ¿Son recomendables desde nuestro punto de vista? Sí, son bastante recomendables estos procesos para retirar humedad. Cuando hablemos de gases disueltos en el aceite, que es la siguiente sesión, pues vamos a hablar de que no necesariamente retirar gases es efectivo, ¿no? Sobre todo si no estamos corrigiendo el problema de origen en el transformador, el que nos está ocasionando el problema. Lo mismo diría con la humedad, ¿no? Podemos retirarla, no hay problema, pero si no corregimos la causa raíz, no estamos solucionándolo del todo, ¿no? Entonces, principalmente queremos presentar algunas gráficas con ustedes, ¿no? Casos prácticos, casos reales, ¿no? Entonces, en color rojo es la temperatura del aceite en la parte superior. Posteriormente, en color azul, ¿sí? Tenemos la humedad en partes por millón y en color verde la saturación relativa. Entonces, aquí estamos estudiando, si no me equivoco, son más o menos desde inicios de marzo hasta finales de mayo. Entonces, es abril,
abril y mayo, son 2 meses, más o menos unas 10 semanas de datos. Y sí podemos ver que después de 10 semanas ¿sí? Se pudo retirar humedad. ¿Sí? Por ejemplo, si estábamos hablando de los valores en partes por millón, empezamos más o menos por las 18 partes por millón y terminamos en 8. Retiramos 10 partes por millón después de 8 semanas. ¿Sí? Hemos visto principalmente, bueno, en términos generales, hemos visto que estos procesos de secado en línea son populares en México. Sin embargo, lo que nosotros queremos decir es, efectivamente, hacen bien su trabajo. Sin embargo, el periodo de tiempo es cuestionable. Hemos visto muchas veces de que a lo mejor para un transformador grande se le deja una semana al secador y se pretende con ello obtener resultados, ¿no? La verdad es que nosotros consideramos que se requiere más de una semana, se requiere más de 2 semanas, seguro, y lo más recomendable es hacer mediciones. Entonces, este es un ejemplo, y el mismo ejemplo por la parte inferior del transformador, es un transformador grande. Entonces, en saturación relativa empezamos 30% de saturación relativa, es decir, valores por arriba de lo recomendado, y terminamos en 20%. Entonces, en valores más o menos seguros, ¿no? Se desconectó el equipo de secado, ya no tuvimos los sensores para presenciarlo, pero lo que sí pudimos o lo que nos comentaron posteriormente es que se habían incrementado nuevamente los niveles de humedad en el aceite. ¿Sí? Y ahora, ¿esto por qué acontece? Básicamente, estos procesos de secado en línea van retirando humedad, digamos, si este fuera el núcleo del transformador, desde las capas más exteriores hasta las capas más interiores del núcleo, ¿no? Entonces, realmente no estamos secando todo el núcleo, estamos empezando por capas. ¿Sí? Entonces, si la capa más interna conserva la humedad, poco a poco lo va a ir liberando. ¿Cómo se ve en la nube de humedad? Este era el transformador antes. Entonces, valores máximos por ahí superiores a lo que cualquier recomendación, 33 partes por millón, digamos, y después de 8 semanas de secado se compactó la nube de humedad y quedó en valores más cercanos al cero. Bueno, nos vamos acercando al final de la presentación. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la vamos contestando. Entonces, ¿dónde podemos instalar los sensores? ¿No? Recomendación en un punto donde exista circulación de aceite. ¿Sí? ¿Por qué es necesaria la circulación? Como tal, no es un impedimento hacerlo en un lugar donde exista aceite estancado. Sin embargo, a medida de que nosotros tenemos circulación, tenemos más homogeneidad en el aceite, y entonces la medición va a ser más representativa de las condiciones de todo el transformador. Es por ello que nosotros recomendamos, por ejemplo, estos puntos cercanos al radiador de enfriamiento, en el caso de que los tengan, porque son puntos óptimos donde el aceite siempre está circula por convección para ser enfriado en los radiadores. ¿Qué equipos hay para medir? Básicamente tenemos equipos muy sencillos. Voy a empezar con los equipos más sencillos que tenemos en Vaisala para hacer la medición. Entonces, básicamente es una sonda que va a estar directamente en contacto con el aceite del transformador. Vamos a necesitar ocupar alguna de las válvulas, temporal o definitivamente, como ustedes lo quieran, de su transformador. Y vamos a obtener señales, ya sean digitales, comunicación digital, por ejemplo, Modbus, o señales también análogas para las diferentes mediciones. ¿Y qué valores miden? Miden saturación relativa, miden partes por millón y miden la temperatura del aceite. Entonces, este es el equipo más básico que nosotros tenemos. Es una sonda a lo mejor de unos 10, 12 centímetros. Requerimos, sí, un punto, recomendable un punto con alto flujo, ¿sí?
y opera correctamente, si no me equivoco, hasta los 80 grados centígrados sin problema. Sí, por la parte posterior tenemos transformadores más elevadas, no tan típicos en los transformadores a los 80 grados centígrados. Bueno, pues entonces nosotros separamos la electrónica de la sonda de medición y problema solucionado, ¿no? O si ustedes quieren tener tal mejor una pantalla local que me indique los valores que estoy teniendo, que tenga la capacidad de registrar los datos que estoy yo midiendo, esta sería la recomendación, ¿no? Un equipo con pantalla, con posibilidad de conectarlo a la red de ustedes, que tenga registro de datos y que me mande la información por señales análogas y también por protocolos digitales, ¿no? Ahora, para las empresas que hacen servicio o, por ejemplo, que ponen, que comisionan transformadores, la recomendación sería un equipo portátil. Entonces, yo tengo una sonda portátil que se conecta con este equipo, ¿sí? Entonces, la conecto en un puerto, la pongo del otro lado como una sonda de medición dentro del transformador y estoy viendo los valores, ¿no? Hemos tenido clientes, sobre todo empresas que hacen procesos de secado, tiene la posibilidad de recibir dos sondas, ¿no? Entonces, puedo conectar una sonda en el punto donde está ingresando el aceite a mi equipo de secado y la segunda sonda la puedo conectar básicamente cómo lo estoy dejando, ¿no? Entonces, puedo darle una garantía, una certidumbre a mi cliente de que estamos dejando el aceite en los niveles adecuados, o puedo también justificar de que se requiere a lo mejor más tiempo, no nada más decir una semana como una receta de cocina, sino básicamente validar que se está haciendo el proceso, ¿no? Para eso nos puede servir este equipo portátil que de igual manera, ¿no? Es sencillo de operar y sencillo de instalar en los transformadores. Si alguien en algún momento quiere realizar una prueba, con mucho gusto lo podemos realizar. Y tenemos también un nuevo lanzamiento que es básicamente un transmisor, ¿sí?, que está destinado para hacer mediciones en el campo. Pueden instalarlo en una subestación o en cualquier tipo de ambiente. Está diseñado para esas características y yo puedo conectar dos sondas, ¿no? Entonces puedo conectar dos transformadores a un solo transmisor. Y en este transmisor, posteriormente, puedo conectarlo a la red de datos de mi cliente o la mía y estarlo monitoreando desde una computadora o en la nube, como el cliente lo quiera visualizar, ¿no? Hemos visto cada vez más interés de clientes que quieren básicamente tener el mantenimiento basado en condiciones, ¿sí? Es decir, no intervenir el transformador al menos de que sea necesario, y que quieren tener accesibilidad a la información desde cualquier punto. Es posible hacerlo con este nuevo lanzamiento, que son los transmisores Índigo digamos, combinación con sondas de medición, ¿no? Entonces, nos vamos acercando un poco al final de la presentación. Quiero ofrecerles un pequeño resumen. Entonces, gracias a la medición de la humedad en el aceite, yo puedo detectar problemas en el aislamiento de manera temprana antes de tener un problema serio. Hoy también estudiamos cómo la solubilidad del aceite cambia con respecto a la temperatura. Es decir, no es el mismo comportamiento, ¿sí?, sino que es una curva la que nosotros tenemos en cuanto a solubilidad. Tercer punto, la humedad se transporta del aceite al papel y si no tengo el cuidado adecuado, yo estoy envejeciendo mi transformador de manera prematura. Y vigilando la humedad en el aceite también estoy cuidando este activo tan importante que es el transformador eléctrico, ¿no? Entonces, quiero con ello finalizar. Tenemos más información, tenemos estos casi dos casos de éxito que les presentamos en nuestra página de internet, ¿sí? Entonces, quiero terminar, no sin antes quedar abierto a sus preguntas y recordándoles que tenemos otras dos sesiones por presentarles: gases disueltos en el aceite de transformador e interruptores de potencia en SF6, ¿no? Entonces, quiero
pedir. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos contestar. Hay una pregunta en el chat, Daniel. Sí, muchas gracias, Francisco. Dice, ¿es válido realizar la medición de humedad con el Vaisala en muestras de aceite tomadas en frasco, o sea, fuera de línea? Sí, es válido, lo hemos hecho. ¿Sí? Desde luego vamos a tener variaciones por el mecanismo en el cual yo tomo la muestra. ¿Sí? Para tomar una muestra, recomendamos desde luego botellas de aluminio, botellas de vidrio, jeringas de vidrio. Si lo hacemos correctamente, se puede hacer fuera de línea con el transmisor portátil de Vaisala. Da la medición muy rápida, en cuestión de segundos, no minutos. Se estabiliza y tenemos la información. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, como sea, aquí les dejo mis datos de contacto. La presentación les estará llegando por correo electrónico. Si no hay preguntas, quisiera entonces terminar la sesión. A lo mejor les pediría, estamos platicando con Juan Ángel, si pudieran activar su cámara si es posible, por algunos segundos para tomar una foto, y con eso concluiríamos el día de hoy. Sí, conviene que quiten la presentación para que aparezca ahí en la pantalla. A ver. La voy a entonces a cerrar la pantalla también. Acá por WhatsApp están preguntando algunos compañeros que si Sí. vamos a contarla con la presentación. Les estoy comentando que sí, a raíz de tu comentario, Sí. para que me la hagan llegar y aquí también podamos apoyar a distribuirla, ¿verdad? Con gusto cuenten con ella, y desde luego tenemos más información en la página de internet. Entonces, mencionaste por ahí, Daniel, que bueno, las siguientes dos presentaciones, bueno, pues se pusieron las fechas, ¿no? De dos temas también que pues están cordialmente invitados, ¿no? En tu última lámina, ¿no? Para septiembre y octubre. Tenemos sí. Otros dos temas ahí de monitoreo de gases, Sí. y lo de interruptores en SF6. Sí, el siguiente tema es todavía de transformadores, un diagnóstico más completo que la humedad, los gases disueltos en el aceite, y también vamos a ver herramientas de diagnóstico. Y en el tercer punto vamos a estudiar interruptores de potencia en el tema de octubre, cómo poder hacer un diagnóstico del estado del interruptor totalmente en línea, ¿no? Entonces, todos nuestros temas son en línea, si bien también pueden hacerse fuera de línea, como preguntaba Francisco. La mayoría de nuestros productos están enfocados a hacer mediciones en línea, ¿no? Bueno, si no tienen entonces algún otro comentario, pues les cedo la palabra para que concluyamos el evento del día de hoy. Adelante, Juan Ángel. Sí. Sí, gracias. Pues muy amable por la presentación, Daniel y Marta, muy agradecidos de parte de la FECIME y del CIME Nuevo León por su apoyo, y los esperamos en las próximas fechas. Ya están agendadas en las redes sociales que tenemos, ya están en la FECIME también. Y para los que se conectaron un poco tarde, comentarles que este webinar fue grabado y que va a estar a disposición en estos días en el canal de YouTube de FECIME también, ¿verdad? Y la presentación, como ya comentaron, nos la van a enviar para hacérselas llegar quien guste.
ahí los vamos a poner en su acceso. Saludos a Contreras también, por ahí de los que veo, Juan Pablo. Muchas gracias por su participación y bien agradecidos como siempre. El ingeniero Jorge García tuvo que retirarse, pero aquí me quedé yo. De acuerdo. Los que falten de encender su cámara, si pudieran hacerlo antes de despedirnos, ahí por favor. Ingeniero Vaquero. Y mientras por ahí creo que hay una pregunta, Daniel. A ver, nos dice Miguel, ¿verdad? ¿Qué tan fiable es la medición de humedad en el papel y aceite en equipos de barrido en la frecuencia? Equipos de barrido en la frecuencia, me imagino que estamos hablando de un transformador con alguna tecnología en particular. A lo mejor si Miguel nos puede complementar. Es como algún tipo de transformador en particular. Equipos de prueba de barrido en la frecuencia. Mira, Miguel, si estos equipos utilizan aceite mineral, se puede hacer. Y también aprovecho para platicarles que las mediciones que vimos, ¿sí?, también son aplicables a aceites de lubricación, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de a lo mejor una turbina. Es probable trasladar estos mismos equipos a ese tipo de aceites. Entonces, la respuesta es sí, sobre todo tiene el mismo valor si se ocupa aceite mineral de transformador en estos equipos. Sí. Entonces, esa sería la respuesta. Inclusive también aplica para aceite de lubricación. Bueno, sí, también nos pueden regalar sus correos electrónicos, les agradecería. Sí. Y sus nombres, por favor, si nos los pueden regalar. Para poder hacerles llegar la presentación sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, pues de mi parte les recomiendo mucho la próxima sesión. Vamos en la medida de lo posible, a hacer algún ejercicio con datos reales de transformador para obtener un diagnóstico al respecto. Vamos a hablar también básicamente mediciones de cómo las podemos hacer diferentes. Es en lo que está metido Vaisala, en cómo podemos hacer las mediciones diferentes, y va a ser también una sesión bastante dinámica. Muchas gracias, Daniel. Muy amable. Gracias. Gracias por sus preguntas. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Algún comentario final, Juan Ángel? No, reiterarle el agradecimiento nada más, Marta, para ustedes. Muchas gracias. Ok, pues gracias a todos. Muchas gracias.
Estamos en contacto. Bye. Hasta luego.